Vayan conmigo a Romanos 8, 14 y 16. Bueno, primero Hechos 17, 23 al 24. Hechos 17. Y vamos a tratar de agilizar. Los que me vayan a ayudar con las escrituras, vayan preparando su Biblia para hacerlo más ágil, como lo hacemos. Y la finalidad de que todos leamos la palabra es para que nos volvamos diestros en escudriñar, en estudiar la palabra, porque a veces no sabemos ni conocemos dónde se ubican los libros de la Biblia. Le dices a una gente, a ver, lee el libro de Apocalipsis, y lo están buscando en Génesis, o al revés. Sí, están buscando Génesis en el Nuevo Testamento, porque no sabemos realmente cómo está conformada la Biblia. Hechos 17, 23 al 24 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es aquel a quien yo anuncio. Ahora, el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora sí vayan a Romanos 8, 14 y 16. Romanos 8, 14 y 16. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra es muy clara. El título de hoy es muy interesante. Estamos hablando desde hace 3 domingos con hoy acerca del Espíritu Santo. Y el título de hoy es el Dios no conocido. El Dios no conocido. ¿Y saben quién es? Pues el Espíritu Santo. Si ustedes son como la mayoría de la gente, es probable que les hayan informado mal acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa, los mormones no creen en él, y así podíamos enumerar muchas sectas. Y después de más de 25 años de estar en el ministerio, pues hemos visto de primera mano que la mayoría de los cristianos, cuando digo cristianos me refiero a nosotros, que tenemos una visión distorsionada, imprecisa, incompleta de quién es el Espíritu Santo. Demasiada gente se ha resignado a vivir en derrota perpetua en sus batallas contra la tentación o a tropezar en la vida por no seguir a quien nos guía, como acabamos de leer en Romanos 8:14. ¿Y quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo es que nos guía? Pues a través de su palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, como Jesús dijo en Juan 6:63. Otros viven un cristianismo insípido, sin sal, solamente teoría de conocimiento, pero falto de poder. Muy diferente al que leemos cuando leemos el libro de los Hechos, los 28 capítulos del libro de los Hechos, nos hablan de lo que hacía el Espíritu Santo, de cómo Él dirigía, cómo Él mandaba, cómo Él ordenaba, cómo Él se manifestaba. ¿Qué fue lo que prometió Jesús a los creyentes si mantenían una amistad con el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que les prometió? Vayan conmigo a Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí viene la parte interesante. Él me glorificará, está diciendo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan desconocido entonces el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Es alguien? ¿Es algo? ¿Es una fuerza activa, como dicen algunos?
¿Es Dios? ¿O quién es? En primer lugar, tenemos que entender que tiene personalidad de una persona. No quiere decir que tenga un cuerpo físico. El decir personalidad quiere decir que siente, que habla, se contrista, dirige. Eso es tener personalidad. No se refiere a tener un cuerpo físico. Ahora, antes de responder a las preguntas, que hoy habrá muchas, hay una más. ¿Cuántos de nosotros tenemos objetos en la casa? Bueno, sobre todo las mujeres, que tienen vajillas en vitrinas ahí para lucirlas solamente, pero nunca las usan. Platos muy bonitos, vasos muy bonitos, muy elegantes, unas copas. Y la mayoría de las mujeres yo creo que tienen así. Mi mamá era amante de tener cosas guardadas, pero nunca las usaba. O cuántas veces compramos una sala y la tapizamos de trapos arriba, pero nunca se ve cuál es el diseño original, está cubierta. Sí, porque tenemos muchas cosas solo de adorno. Pues así es exactamente como millones de cristianos tienen al Espíritu Santo, solo de adorno. Lo tratan como si fuera un objeto, solo para estarlo contemplando, para lucirlo. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? ¿Quién es? Esa es una pregunta tan grande como Dios mismo. Cuando queremos conocer a alguien, muchas veces el primer paso es que alguien que ya conozca bien a esa persona que nos interesa, que nos la presente. ¿No es así? ¿Es así o no es así? Durante sus años de ministerio en la tierra, Jesús conocía al Espíritu Santo mejor que ningún ser humano en la tierra. Con la venida de Jesús vino el Espíritu Santo. Es más, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Como ya lo vimos en estudios anteriores, Él comenzó su ministerio siendo guiado por el Espíritu Santo al desierto. Liberaba demonios por el poder del Espíritu Santo, sanaba por el poder del Espíritu Santo. Siempre estuvo con Él hasta morir en la cruz. Entonces, el primer lugar para aprender sobre el Espíritu Santo, ¿dónde comienza? Con Jesús. Con Jesús. Y las palabras que Él usó para representar al Espíritu Santo y para presentarlo a los discípulos, según se dice en Juan capítulo 14. Y es útil saber que los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan contienen la enseñanza más grande acerca del Espíritu Santo. Si ustedes quieren conocer acerca del Espíritu Santo, con que lean 4 capítulos de la Biblia se van a dar cuenta quién es. San Juan 14, 15 y 16 y Romanos capítulo 8. Ahí tienen para saber. Si le quieren agregar, pueden agregarle 1 Corintios 12 o Romanos 12, que habla de los dones y los talentos que da el Espíritu Santo. Pero hay mucha enseñanza en la Biblia acerca de el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Juan 14 o San Juan 14 es tan importante? Porque durante la última cena fue cuando Jesús aprovechó para enseñarles acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué Juan o San Juan tiene más enseñanza sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué creen ustedes que los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene más enseñanza? Nunca olviden esto, nunca lo olviden. Esto es para que lo tengan en mente siempre. ¿Por qué Juan enseña más acerca del Espíritu Santo? Porque Mateo, o San Mateo, presenta a Jesús como rey. Marcos presenta a Jesús como hombre. Lucas, o San Lucas, se refiere a Jesús como servidor, como siervo. Y Juan lo presenta como Dios. ¿Sí entendieron? Eso es solamente para referencia. Y Jesús aprovechó la última cena para hablarles del Espíritu Santo. Jesús sabía que solamente le quedaban 12 horas y después lo iban a condenar a muerte en la cruz, y les da instrucciones, información importante a los discípulos y comienza a decirles, a ver Carlos, ahora sí empiecen a ayudarme, ¿eh? Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice Carlos? ¿Y quién más me ayuda? Para darles de una vez. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que
que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si ustedes entendieron bien lo que está diciendo, dice Jesús, que Él rogará al Padre. Y usa la palabra rogar. O sea, suena esa palabra rogar un poco rara a nuestros oídos, escuchando que Jesús dice que Él rogará al Padre. Pero la palabra que se traduce como rogar en griego significa orar o pedir. O sea, Jesús sencillamente lo que está diciendo, miren, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Pero al decir otro consolador, Él se está refiriendo a otro de la misma sustancia y esencia que Él, comparándolo como si fuera igual, una extensión del mismo. Les dará otro igual que yo, otro consolador. Ahora, hay 4 puntos que vamos a contemplar rápidamente. Número 1, ¿quién es el consolador? ¿Quién es el consolador y por qué se le dice así? La palabra consolador, la persona que el Padre enviará, Jesús les dice que su rol y naturaleza es, como lo dice su nombre, consolar. Y todos entendemos lo que significa consolar, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que hacía Isabel hace rato, consolar, a ver, denle pañuelitos a la gente, miren, y hablando una palabra de consuelo. Y Jesús dice que el consolador no sería alguien extraño. Dice, ustedes lo conocen, lo que leyó el hermano Carlos, les dice Jesús. Pero la pregunta, ¿cómo podían conocer ya a ese consolador que vendría? ¿De quién está hablando Jesús? Pues del mismo. Dice, ustedes ya lo conocen porque está con ustedes, pero vendrá y estará en ustedes. Está hablando de él. Entonces dice algo impactante, porque mora con vosotros, o sea, está aquí con ustedes, está hablando de él, pero estará en ustedes. ¿Sí se dan cuenta cómo el mismo Jesús está dando a entender que el Espíritu Santo y él son uno? Ahorita lo veremos más adelante. Lo mismo que le dijo cuando le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. No es como dicen los testigos de Jehová que creemos nosotros en un Dios de 3 cabezas. Es uno solo. Jesús está hablando de sí mismo. Y esto es para entendidos, muy atentos. El verbo, la palabra que se hizo carne es Jesús. El verbo está en presente, mientras que la frase estará en vosotros es tiempo futuro. Cuando Él les dice está con vosotros, está hablando tiempo presente. Pero cuando dice estará en vosotros, está hablando en tiempo futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que Jesús hablaba, los discípulos ya habían experimentado al Consolador morando, estando con ellos en cierta medida, porque era Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, estaba a punto de ser enviado de la manera que no solo estaría con ellos, sino en ellos, dentro de ellos. ¿Sí me están entendiendo o no? Dígame amén. Si está confuso, lo volvemos a repetir. ¿Quién era el consolador que estaba con ellos? ¿Quién era el consolador que estaba con ellos en ese momento que Él les da la promesa? ¿Quién era? El mismo Jesús. Era Él el que estaba con ellos. Jesús, por eso dice que el Padre enviará otro consolador de la misma sustancia, de la misma esencia. Y aunque Jesús habló estas palabras a un pequeño grupo, también son para nosotros hoy. La verdad de que el Espíritu Santo vive con nosotros y está viviendo en nosotros. Nos asegura que no tenemos que sentirnos solos. No fue lo que dijo Jesús en lo que leyó el hermano en Juan 14, 16. Ahora, número 2, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos ayuda? ¿Qué tipo de ayuda dijo Jesús que nos iba a ofrecer? A ver, ¿quién dijo que me ayudaba?
Bueno, a ver. ¿Dónde está? Hermana Patti, Juan 14, 25 y 26. Vamos a empezar de A. Armando, Juan 15, 26. Sí, les voy a dar de una vez varias. Mayra, Juan 8, 44. Dani, ¿puedes ayudarnos? Juan 14, 6. ¿Y quién más? Esmeralda, Juan 16, 7. Hermana Martina, Juan 16, 12 al 14. Enfóquense en las escrituras que les tocó a cada quien, ¿eh? ¿De qué manera el Espíritu Santo nos iba a ayudar? ¿Qué dice Juan 14, 25 y 26? Aquí. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. No dice una parte, dice todo, todo. Ahora, enseñará y recordará. Grábense esas dos cosas. Aleluya. ¿En qué tiempo está? ¿En pasado o en futuro? Enseñará y recordará. En futuro. O sea, lo que les está diciendo, cuando Él venga, Él es el que les va a enseñar, Él es el que les va a recordar. Y aquí es la segunda vez que Jesús escoge la palabra consolar, consolador, para describir al Espíritu Santo. Aquí Jesús les dice dos de las muchas maneras en que esta persona, el Espíritu Santo, ayudará. ¿Por qué decimos persona? Lo vuelvo a repetir, nunca se les olvide, porque el Espíritu Santo tiene personalidad, no cuerpo físico. Es muy diferente cuerpo físico a personalidad. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? La personalidad quiere decir que oye, que se entristece, se alegra, se goza, que guía, que enseña, que recuerda. Esa es personalidad. Ahora, Jesús dice que enseñará y recordará. En primer lugar dice enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo tiene todas las respuestas. La segunda cosa que dice es que recordará todo lo que Jesús habló. El Espíritu Santo ayudó a los discípulos a recordar todo lo que Jesús había dicho. Y un poco más adelante, Jesús hace la tercera mención del Consolador, que el Padre enviaría en su nombre. ¿A quién le tocó Juan 15, 26? Cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Dará testimonio de quién? De Jesús. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu de verdad. Ahora, ¿por qué se le llama el Espíritu de verdad? Muy simple, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Está dando a entender en la misma sustancia mía. Soy yo mismo el que me voy a dar a ustedes. Aquí Jesús menciona otra cosa muy importante y muy reveladora. ¿Cuál es? Lo que acabamos de mencionar, que Jesús lo menciona como el Espíritu de verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. O sea, Jesús nos presenta al Espíritu Santo como la respuesta suprema para vencer y deshacer la obra de Satanás, el gran engañador y el padre de mentira. Mire lo que dice Juan 8:44. ¿A quién le tocó? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muy clara la respuesta. Entonces, cuando tú y yo hablamos mentira, ¿a quién te estás pareciendo? ¿A quién? Pero es increíble con qué facilidad miente la gente.
¿Con qué facilidad? Los mismos predicadores, ¿con qué facilidad mienten? Engañan. Y Juan 8:44 Jesús lo dijo muy claro. O sea, durante miles de años, desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha tropezado en la oscuridad de las mentiras del diablo. Si hay algo que hace daño a toda la gente, son las mentiras. Son las mentiras. Por eso Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿A quién le tocó? A ver, Dani. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿cuál es eso de que te va a llevar el Padre? Entender que Jesús es el único camino. No es como todos los caminos llevan a Dios. Es una mentira. El único camino es Jesús. Él es la única verdad y es la única vida. Y Él anunció que pronto enviaría una ayuda que haría posible que viviéramos una vida libre de engaño. En Juan 16, Jesús hace su presentación más completa. Pero, número 3, Jesús les dice que debe irse para que se cumpla esa promesa. Mire lo que dice Juan 16:7. ¿A quién le tocó? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, parafraseando lo que acaba de leer Esmeralda, dice, es muchísimo mejor para ustedes si yo me voy, porque si no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Les conviene que yo me vaya. Pero ¿qué es lo que sorprende cuando leemos esa escritura? Que Jesús les dice, os digo la verdad. Ah, caray. Él sabe que sus palabras siguientes van a impactar a los discípulos que estaban tristes ante la idea de que Jesús se apartaría de ellos. Ellos lo amaban, dependían de Él. Él era su líder, su hacedor de milagros, que estaba con ellos. Pero ya no iba a estar con ellos, ahora iba a estar dentro de ellos. Pero ellos no lo captaban, al igual que muchos de nosotros no lo captamos. No nos hemos dado cuenta que desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, el que vino a morar dentro de ti es el Espíritu Santo. Pero no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque lo tenemos contristado. Contristado porque hacemos lo que queremos, mentimos, engañamos, y Él no se va de ahí, porque fue una promesa que Él estaría con nosotros para siempre. Pero lo tenemos ahí como un inquilino regañado, sin que nos hable, y seguimos haciendo lo que nos da la gana. Ahora, ¿cómo podría ser posible que fuera bueno que Jesús se fuera? Y enseguida Jesús explica que solo si Él iba al Padre, el Consolador sería enviado. Y luego sigue explicando otras maneras. ¿Qué dice Juan 16, 12 al 14? ¿A quién le tocó? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Le sigo? Hasta el 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esos versículos, si pusieron atención, encierran una promesa maravillosa. Dice que Él nos va a enseñar lo que venga en el futuro. Por eso cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, ¿cuántas veces no repite? Y oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice escuchen, dice oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, de las cosas que habrán de venir. O sea, estos versículos que acaba de leer la hermana encierran una promesa maravillosa para entender de lo que viene en el futuro. Pero Jesús sabe que si en ese momento Él se las hubiera dicho, miren, va a pasar esto, va a venir esto, si se las hubiera revelado en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Los hubiera abrumado, los hubiera puesto tristes, los hubiera confundido porque no iban a entender, ¿sí? Pero tiene buenas noticias para ellos.
¿Y quién mejor para enseñarles la verdad o las verdades importantes que el Espíritu de verdad? Porque dice, Él los guiará a toda ¿Verdad? la verdad. ¿Sí? Ahora, Jesús menciona otra manera más en que el Espíritu Santo ayudará. Dice, y os hará saber lo que habrá de venir. Ahora, si lo decimos un tanto diferente, Jesús está diciendo, miren, el Espíritu Santo les revelará el futuro. Les revelará el futuro. Y les pregunto, ¿no sería útil de vez en cuando saber lo que va a suceder? ¿No sería útil? Pues la palabra lo tiene, porque la palabra es el Espíritu. Pero alguna vez, o cuántas veces nos ha tomado por sorpresa alguna cosa, algún acontecimiento y hemos pensado, híjole, si tan solo hubiera sabido que esto iba a suceder, si hubiera sabido que esto iba a pasar, me hubiera preparado mejor. ¿No nos ha pasado a todos? Sí, pero ¿por qué no sucede? Porque no buscamos la dirección de Dios. ¿Cuántas veces los que decimos que creemos en Dios, que tenemos temor de Dios, cuántas veces de verdad oramos cuando tenemos que tomar una decisión o hacer algo? ¿Cuántas veces? Tal vez la única ocasión en que oramos con seriedad es cuando vamos a comer. Y eso porque ya tenemos hambre y porque vemos lo delicioso que va a estar la comida. Y solo de esa manera oramos. Pero ¿cuántas veces oramos cuando necesitamos dirección para algo? Que Él nos guíe en alguna decisión. Un rol clave del Espíritu Santo es llevarnos de manera sobrenatural a la verdad y revelarnos lo que viene por delante. Por eso no es de extrañar que se refiere Jesús al Espíritu Santo como el Consolador. Y 4 veces en 3 capítulos consecutivos lo repite. Y las promesas en esos pasajes, cuando lo lean en su casa, son increíbles porque en cada uno de esos 4 ejemplos, la palabra griega que se traduce como consolador, aquí viene algo interesante, nunca se les olvide. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Por eso, cuando un testigo de Jehová lee su Biblia e introduce el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, pues desde ahí ya está una mal traducción, porque no puede introducir un nombre que fue escrito en hebreo y en arameo a algo que fue escrito en griego. Eso solamente como dato. Desde ahí se dan cuenta que la traducción es mala. Pero entonces, ¿cuál es la palabra consolador en griego? Que fue en el original que fue escrito. Es parakletos, así como se escucha. Esa palabra griega solo aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Y en todas esas 5 veces es Juan, el apóstol Juan, quien las menciona. 4 de ellas en el Evangelio de Juan, las que ya vimos. Pero alguien lea 1 de Juan 2:1. A ver, Carlos, 1 de Juan 2:1, lo que dice. Y ponga mucha atención en lo que dice. Hermana Patti, vaya buscando usted Mateo 10:20. Vamos con otra ronda, ¿eh? Luego Armando ve buscando Juan 16:8 al 11. Y tu esposa que vaya buscando Juan 16:12 al 14. Con esas por ahorita. Escuche bien lo que dice 1 de Juan 2:1. ¿Qué dice, Carlos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno no hubiere pecado, abogado tenemos. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. pero si Jesús ya se fue, ¿quién es el abogado que está contigo todo el tiempo? El Espíritu Santo. Él es el abogado, el paracleto. ¿Quién es? ¿Qué significa paracleto? Es alguien que está a nuestro lado siempre. ¿Y qué no fue eso lo que dijo Jesús en Juan 16:7? Que cuando viniera el Espíritu Santo, Él estaría con nosotros para siempre. Y que va a defender nuestro caso como un abogado. Por eso cualquier situación, ¿con quién la debemos de llevar primero? ¿Con quién? Con el abogado. O sea, cuando alguien está enfermo es
esto es paradójico, contradictorio, de cómo en lugar de orar primero, no estoy diciendo que no lo lleven al doctor, a la persona que está enferma, pero ¿por qué primero en lugar de orar y de encomendar toda situación al Señor, corremos directamente al doctor? O igual cuando tenemos alguna situación, corremos con los licenciados, abogados, en lugar de correr primero con quien debemos de correr. Él es nuestro abogado y dice que estaría con nosotros solo algunas ocasiones, para siempre, para siempre. Ahora, esto es interesante. Paracletos es alguien que está con nosotros para siempre, que defiende nuestro caso como un abogado ante un juez, o es alguien que va delante de nosotros para interceder ante otra persona a nuestro favor. Alguien, fíjese, está interesante esta definición también, alguien que pelea por nosotros. Y escuchen esta escritura, me faltó darles esa. Busquen Zacarías 4:6. El que la encuentre, léala, por favor. Zacarías 4:6. Y es en el Antiguo Testamento. Pero esa escritura es para reafirmar lo que Jesús dice, que el Espíritu Santo estaría con nosotros, y no solamente estaría con nosotros, pelearía por nosotros. ¿Qué dice Zacarías 4:6? ¿Quién la encontró? ¿Nadie? Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra. No, Zacarías 4:6. ¿Sí es esa? Ah, sí, sí es esa, perdón. Sí, síguele, Carlos, por favor. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. que dice, no con ejército, Escuche. fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Él es el que pelea por nosotros en cada situación. Pero ¿cómo va a pelear por ti si tú no le expones el caso? ¿Cómo te va a defender un abogado, por ejemplo, en una situación legal, hablando humanamente, si tú no le expones tu situación y tu caso? ¿Cómo te va a defender de un caso que él no conoce? ¿Sí me explico o no? Pues con el Espíritu Santo hacemos lo mismo. Señor, ayúdame, aunque el Señor lo sabe, pero Él quiere que expongamos nuestra situación, que confesemos lo que queremos que Él haga. ¿Sí, Carlos? Exactamente. Eso es por eso hablábamos que Él es el Espíritu de verdad. Y a veces, eso es un punto muy importante que dice Carlos, porque a veces queremos que el Señor nos defienda hasta de nuestras mentiras. Por ejemplo, cuando yo tengo algo contra mi hermano o mi hermana, estoy hablando de los hermanos de familia, de sangre. Señor, tú sabes lo que me hicieron, tú sabes. Y dice el Señor, sí, sé lo que te hicieron, pero también sé lo que tú hiciste. Y nada más dices lo que te hacen, pero no dices lo que haces. ¿Cómo te voy a defender si estás mintiendo? Por eso, cuando va uno ante el juez, bueno, en Estados Unidos, jura decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad, y ponen a jurar a la gente en una Biblia. Aquí no, hombre, aquí el gobierno de aquí es más corrupto que todo. Pero delante del Señor, Dios no puede ser burlado. Queremos que Dios nos defienda hasta de nuestras propias mentiras, que Él avale nuestros propios engaños. No quería decirlo, pero lo voy a decir. Miren, es enseñanza, porque ahorita Carlos me despertó el chip. El jueves fuimos, supuestamente íbamos a tener una reunión. La situación legal del testamento, de la muerte de nuestra madre ya se resolvió. Se resolvió en cuanto a cómo ella quiso, así se hizo. Pero tristemente, la que quedó de heredera, mi hermana menor, a todos ya nos corrió de la casa. Nadie se puede parar en la casa. Así, hasta Isabel la llevó también. Hasta Isabel la corrió también. Es triste esa situación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Encomendar ese caso a quién? A Dios. Podemos ir con un abogado y meter apelación y lo que sea, reunirnos los hermanos, ir con las autoridades civiles, pero eso ¿qué es lo que va a traer?
más desunión de la que ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Ir con el abogado. Que él obre, que él convenza. Ahora escuchen este último punto, el número 4, El último punto, muy atentos, muy atentos. Aquí viene la esencia del mensaje. Otras maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda es que Él nos ayuda a saber qué decir cuando no tenemos palabras. Nos ayuda a saber cuándo hablar y cuándo mantener la boca cerrada. Uy, eso sí como que dolió. Mateo 10:20, ¿qué dice Mateo 10:20? Que lo encuentre, lo lee por favor, y alguien más busque Primera de Juan 5:7. Mateo 10:20, ¿qué dice? No son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes es el que habla. Pero ¿cuándo es cuando va a hablar por ti? Pues cuando tú le encomiendes tu causa, tu situación, cuando tú se la dejes a Él. Desde el momento en que sufrimos una afrenta, un ataque o algo y tratamos de defendernos, ya perdimos. Desde ese momento. Cuando tratamos de justificar y de lavar, no es que yo tengo que lavar mi dignidad porque me ofendieron, ya perdiste. Desde ahí ya perdimos. Porque dice la palabra que Jesús cuando era maltratado, escupido, golpeado, mancillado, Él nunca abrió su boca para defenderse. Y tenemos que seguir su ejemplo. Dejar que sea el Espíritu Santo el que hable. Ahora, si se dieron cuenta, dice en Mateo 10:20, el Espíritu de vuestro Padre. Grábense esta escritura, esta es muy buena para que siempre la tengan en mente para cuando les digan, es que ustedes creen en un Dios de 3 cabezas. Mire lo que dice Primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo, escúchelo. El Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son los que dan testimonio en el cielo? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y los 3 son? Los 3 son uno. No creemos en un Dios de 3 cabezas. El Espíritu Santo está activo y está presente. Jesús se fue para que Él pudiera venir y pudiera vivir en nosotros. Jesús estaba limitado en un cuerpo, al tiempo y al espacio. Pero Jesús se fue no solo para que viniera, sino para que viviera en nosotros. Y Él nos lleva a toda verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Alguien busque por favor Romanos 8:9. Y mire, y escuche muy bien esa escritura. No solo nos muestra las cosas que vendrán, nos revela misterios celestiales, nos da dirección, pero son los 3 en uno. ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si se dan cuenta, dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Menciona los 3. Si no están viviendo en ustedes, no son de Cristo. No son de Cristo. Ahora, ¿qué dice San Juan 16, 8 al 11? San Juan 16, 8 al 11. ¿A quién se la di? No se la di a nadie. Y busquen San Juan 16, 12 al 14. Mire lo que dice San Juan 16, 8 al 11. Muy atentos. ¿Qué dice? Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí en estos 4 versículos que acaba de leer el hermano, Jesús ofrece detalles adicionales de cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Menciona 3 cosas clave sobre el ministerio del Consolador. Dice que Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Pero ¿qué quiere decir Jesús con la palabra redarguir? ¿O qué entienden ustedes con la palabra redarguir? Jesús está hablando de redarguir en el sentido de fe o convicción. Y eso es justamente eso. Redarguir significa convencer. Convencer. Y este rol del Espíritu Santo dice que es el único que convencerá al mundo de las verdades de Dios con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Persuadirá a las personas de que ciertas cosas son verdaderas. En el versículo 9 que leyó el hermano dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿Pero por qué se refiere al mundo? Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Hay una escritura que pasamos muy por alto. Todos sabemos, si tú le preguntas a cualquier cristiano medio maduro, ¿cuál es el versículo clave de la Biblia? ¿Cuál te va a decir? Uy, no me hagan quedar mal, ¿eh? ¿Cuál versículo te va a decir? ¿Qué es el versículo clave de la Biblia? Híjole, anótenlo y nunca se les olvide, ¿eh? Es increíble. Yo pensé que iban a responder la mayoría. Qué vergüenza. Se los digo con amor. Juan 3:16. Léanlo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Ese versículo, si tú se lo dices a la gente, a todos les va a gustar. Es hermoso, ¿sí? A todos les va a gustar. Ay, miren cuánto me ama el Señor, ¿ok? Pero miren lo que dice ahí mismo en Juan 3:35. ¿Qué dice? Padre ama al Hijo, todas las cosas ha entregado en sus manos. Juan 3:36, perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cuál es la ira de Dios? Pues el castigo eterno. O sea, nos gusta lo que nos anima, lo que nos consuela, pero no nos gusta lo que nos confronta. Por eso dice que el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Y el que no cree en Jesús, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Necesitamos entender que cuando el Espíritu Santo convence a la gente de pecado, es decir, los convence de que el pecado gobierna sus vidas a través de la mentira. Eso es lo que más sufre la gente, tanto cristiana, que se dice creyente, o de cualquier denominación religiosa, y mayormente los del mundo. Si los que decimos tener un poco de temor de Dios mentimos, imagínense los de afuera. Es lo que más daño le hace al mundo y a la gente, la mentira. La mentira. La mentira. Y tristemente eso es lo que está gobernando al mundo, la mentira, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Y él es el padre de. ¿Y qué es lo que va a hablar? Y nosotros nos vamos a creer las mentiras. Ahora, el Espíritu Santo nos da convicción porque es la única manera en que las personas van a tomar conciencia de que necesitan a alguien que los salve. Porque por ellos mismos no van a salir de sus redes, de sus trampas de mentiras. Necesitan a alguien que tenga la verdad para agarrarse de la verdad y salir de esa trampa. ¿Por qué? Porque nadie puede creer en Jesús como Salvador sin tener primero la convicción que necesita un Salvador. Si tú no tienes la convicción de que necesitas a Jesús para que te lleve en el camino verdadero, para que Él sea la verdad y la vida en ti, jamás vamos a llegar al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre, nadie, y nadie es nadie. No es con mandas, con veladoras, con misas, con nada de eso. Una vez muertos y después el juicio, dice Hebreos 9:27.
Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de aferrarnos a ese Salvador. Una vez que te mueres, ya no hay vuelta de hoja. ¿Qué dice Juan 16, 12 al 14? ¿Qué dice? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Piensen en el momento en que fueron salvos, o sea, la primera vez que sintieron la necesidad de cambiar, que dijeron, oh, ya estoy cansado de esta vida, ya me cansé. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir así rápidamente, cuando yo sentí la necesidad de cambiar fue cuando me estaba muriendo de una hemorragia de sangre por tanta cocaína que le había metido. Y ahí fue cuando me humillé y la palabra, el Espíritu Santo me la hizo ver. Primera de Corintios 3, 16, 17. Fue con los dos versículos que yo de verdad dejé los vicios que tenía. Que dice, Primera de Corintios 3, 16 y 17, dice que porque no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que destruyera el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Y fue cuando se me iluminó. No es el diablo el que me estaba destruyendo, era yo mismo. Y cuando yo mismo me estaba autodestruyendo con la droga, pues le estaba dando lugar a que Dios retirara su mano de protección. Yo solo me estaba matando. Y alguien que se suicida o se autoasesina, ¿a dónde se va? ¿Mm? ¿Recuerdan la convicción que tuvieron? El sentido de la necesidad de Dios. Yo lo recuerdo cada vez que me acuerdo de eso. Pero fue el Espíritu Santo llevándome a Jesús. De hecho, miren lo que dice la palabra. A ver, Carlos, Primera de Corintios 12, 32. Hermana Patti, son las últimas. Hebreos 10, 8 al 14. Armando, Segunda de Corintios 5, 21. Dani, Hebreos 4, 6. Mayra, Juan 12, 31. Hermana Juan, Martina, Juan 14, 30. Esmeralda, Primera de Juan 4, 3 al 4. Carito Vázquez, ahora sí le tocó. Juan 16, 8. ¿Y quién más? A mi suegra le vamos a dar Apocalipsis 12, 10 al 11. ¿Quién más para acabar la ronda de una vez? A ver, Anaí, Juan 14, 6. ¿Quién más? ¿Tú, hijo, me ayudas? ¿O no traes Biblia? ¿No? ¿Quién más? Quedan algunas. A ver, Caro. ¿Sí? ¿No trae Biblia tampoco? Bueno, ahora vinieron desarmados. Dejamos esas al final. Muy bien, escuchen bien las últimas escrituras. Muy atentos. Esta es la parte esencial del mensaje. Si no entendieron todo lo demás, que entiendan esto y se lleven esto. ¿Por qué la gente creen ustedes que no entiende la palabra de Dios? Porque están llenos de conocimiento, pero no de revelación que les traiga convicción. Por ejemplo, tú puedes hablar con un testigo de Jehová, te recita la Biblia, pero no hay convicción en ellos. Porque, por ejemplo, pueden tener un servicio ahorita y en la tarde irse a un antro, a bailar, a ponerse hasta atrás, incluso hasta drogarse. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo tengo familiares que son testigos de Jehová y eso hacen. Se van con faldas largas a predicar, a tocar las puertas, pero luego llegan a la casa y se visten de short, doble moral. Pues sé lo que es, lo que eres. ¿Para qué con esa doble moral? Pero ¿por qué actúan así? Escuchen lo que dice. Primera de Corintios 12:3, perdón. ¿Qué dice, Carlos? Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Un testigo de Jehová jamás le va a llamar Señor a Jesús. Jamás. Él es el Hijo de Dios
Para ellos es un ser creado. Es más, dicen que es el arcángel Miguel, pero no le dan el lugar de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo es el único que puede convencer. El Espíritu Santo también nos convence de justicia. Miren lo que dice el Espíritu Santo, dice que convencerá de justicia, dice porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir Jesús? Que la razón por la cual debemos de tener una buena relación con el Padre es porque Jesús está con el Padre y está sentado a la derecha del Padre como un recordatorio eterno de que nuestros pecados ya han sido pagados. Ponga mucha atención en esta escritura. Hebreos 10, 8 al 14. ¿A quién le tocó? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no hiciste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hasta el 14 ya. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta lo que dice? Dice que cuando Jesús se ofreció en la cruz del Calvario, Él fue la justicia de Dios. Que es posible tener una buena relación con Dios porque ya hemos sido justificados mediante la sangre de Jesucristo. Y Él nos ayuda. ¿Cómo? Intercediendo por nosotros. Ahora, atentos aquí. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que lo hizo pecado, no pecador, porque Él nunca pecó. O sea, cargó todo el pecado de la humanidad en Jesús para hacernos justicia delante de Él. Tenemos que comprender que hemos sido justificados, que es un regalo de gracia, que el Espíritu Santo nos ayuda a estar completamente convencidos de que ya tenemos una buena relación con Dios y que podemos llegar al trono de misericordia, acercarnos confiadamente con la completa seguridad de que seremos recibidos, bienvenidos y aceptados por Él. Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por la causa de desobediencia. No entraron por la causa de la desobediencia. Ay, ay, ay. Llévense esto en su corazón, miren. El Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Leamos otra vez qué dice Juan 16:11. ¿Qué dice? ¿A quién le tocó? Juan 16:11. ¿A nadie le tocó? Juan 16:11. ¿Qué dice, Armando? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Está hablando de Satanás. Juan 12:31, ¿qué dice? ¿A quién le tocó? ¿Mm? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, no mañana, ni Y ayer. ahora el príncipe de este mundo Ahora será echado fuera. será echado fuera. Ahora. Si ustedes, esto es para entendidos. Dice que tú, parafraseando, dice que tú tienes la oportunidad hoy, no mañana ni ayer, hoy,
de comenzar una nueva relación con Dios, que tú puedes echar fuera al príncipe de este mundo de tu vida. Gloria a Dios. Pero es hoy, la salvación es hoy, no mañana ni ayer. Por eso el Señor es el yo soy, no es el yo fui o el yo seré. ¿Qué dice Juan 14:30? ¿A quién le tocó Juan 14:30? No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Claramente, Satanás es el enemigo del que está hablando Jesús. Satanás ha sido juzgado en la cruz hace 2000 años a través del sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo nos convence de esa verdad. Por eso escuchen lo que dice Primera de Juan 4:3-4. ¿A quién le tocó esa? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este Todo es espíritu que nos confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Ya estaba leyendo acá, Esmeralda. la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Sí se dan gloria cuenta a lo Dios. que dice? Pero dice, todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Él. Por eso tengamos cuidado cuando escuchemos herejías en contra de Cristo. Ahora, llévense esto en su corazón, en su mente y su espíritu. Es muy fácil malinterpretar o malentender el rol del Espíritu Santo. Como leímos en Juan 16:8, muchas personas interpretan como si nos estuviera acusando cuando dice que el Espíritu Santo nos va a redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Pero eso no es para nada el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que acusa? A mi suegra le tocó esta. Apocalipsis 12:10-11. Escuche, ¿quién es el que nos acusa? ¿Quién es el que te pone pensamientos de acusación en tu mente, que te hace sentir como una basura? Es que yo le dije. Mire, ¿quién es el que actúa en tu mente? Apocalipsis 12:10-11. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido porque por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos. Hasta el 11. ¿Qué dice aquí? Que si tú y yo le permitimos a Satanás que nos acuse, él hará que nos sigamos sintiendo indignos de la aceptación de Dios y mal recibidos en su presencia, recordándonos en cada oportunidad que nos hemos equivocado. En algo que es experto el diablo, y grábenselo bien, bueno, ese es su trabajo, su función es de traer basura del pasado, de lo que pudiste haber hecho y no hiciste, de lo que hablaste, de lo que... todo eso. Él es experto en traer basura del pasado. Y grábense esto puede sonar como herejía si no lo entienden bien. El pasado, por eso la palabra nos invita a cada momento a dejar el pasado atrás, a ahora vivir una nueva vida en Cristo, pero no a recordar el pasado. El pasado, grábenselo muy bien, ni Dios lo arregla. Suena como hereje, pero el pasado ni Dios lo arregla. Por eso, entendamos que necesitamos a Jesús para llevarnos de regreso al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, como leímos en San Juan 14:6. Y para tener una buena relación con Dios a través de Él. Porque dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también para convencernos que Satanás es un enemigo derrotado. ¿Jesús a qué vino? Dice Primera de Juan 3:8 que vino a deshacer las obras
del diablo. Pero grábense muy bien esto. Aquí es donde nos confundimos y nos ponemos con el diablo al tú por tú y cantamos y machácale la cabeza al diablo, machácale. Tú no le vas a machacar nada, porque el diablo tiene aún poder, pero no tiene autoridad sobre nosotros. Eso es muy diferente. Muy diferente tener poder a tener autoridad. Diferente. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad sobre ti. La única manera en que él va a tener autoridad sobre ti es que tú se la des. Como dice Efesios 4:27, no le den lugar al diablo. El que le puede dar autoridad, no poder, porque él ya lo tiene, lo vuelvo a repetir, pero autoridad para que haga contigo lo que él quiera, eres tú mismo. Eres tú mismo. Por eso Efesios 4:27 dice que no le demos lugar al diablo. ¿Quién es el que le da lugar al diablo? ¿Nosotros o Dios? Nosotros, ¿sí? Así que no culpemos a Dios ni al diablo de nuestras malas decisiones. Cuando nos abrimos al ministerio del Espíritu Santo, vamos a descubrir que Él nos ayuda en cada aspecto de nuestra vida. Como Jesús lo dijo, Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, pero es más que eso, es también nuestro amigo. Todos lo conocemos como el consolador, el ayudador, el abogado, pero en realidad lo conocemos como nuestro amigo. Es más, ni sabemos cómo es que es la función de el amigo, el Espíritu Santo, que es lo que veremos la próxima semana. ¿Sí se entendió o no se entendió? Amén. Bueno, pues vamos a aprovechar de una vez para la presentación de los niños. Váyanlos preparando a los niños y escuchen rápidamente de por qué es importante dedicar a Dios a nuestros hijos. Esto se los diré rápidamente, no vamos a leer las escrituras, de todos nos va a quedar grabado para que ustedes las estudien en su casa, pero quiero compartirles solamente 5 puntos importantes, sin tanta teología bíblica, de por qué es importante dedicar a nuestros hijos a Dios. Si es de que hoy vamos a presentar a todos los niños, y quien haya sido presentado ya, pues lo vamos a rededicar, ¿sí? Ahora, número 1, porque desde pequeños son blanco del enemigo, desde pequeños. Si tú no los dedicas a Dios, el diablo, él se va a encargar de atacarlos. En el libro de Éxodo, el faraón, que es tipo de Satanás, él intentó acabar con la vida de todos los niños, como referencia a Éxodo 1:16. Y cuando Jesús era niño, Herodes mandó matar a todos los niños, en Mateo 2:16. ¿Y por qué niños y no niñas? Porque si somos estrictamente bíblicos, dice que mandó matar a los niños, no a las niñas. Aunque eso es otra historia, escuchen esto y nunca se les olvide, es porque el varón es quien produce la simiente. Esto es para entendidos. Hoy en día, por eso hay tanto ataque al modelo de Dios, al modelo que Dios diseñó, al varón. Por eso hay tantas feministas, hay tanto movimiento feminista, porque quieren ir en contra de lo que Dios estableció, un varón y una hembra. Por eso Dios es conocido como varón. Es otra historia, pero un día la veremos, porque va contra el diseño. Por eso estamos viendo ahora, ya no creen en el matrimonio y van en contra del diseño de Dios. Número 2, ustedes saben que la alabanza en los niños es un arma poderosa. Dice el Salmo 8:2 que la alabanza, la adoración se perfecciona en los niños. De la boca de los niños y de los bebés, dice, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. En Mateo 21:16 Jesús dijo, cuando le dijeron, mira estos niños, cállalos. Él les dijo, bueno, ¿qué ustedes no han oído que de la boca de los niños se perfeccionó la alabanza? Déjenlos venir a mí y no se los impidan.
Número 3, es importante dedicarlos, presentarlos a Dios desde pequeños para que reciban instrucción de parte de Dios, para que le demos lugar a Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo lo comprobamos de que esto se cumple cuando tú dedicas a tu hijo y que Dios se encarga de él? Un ejemplo solamente. Ana y Elcana, su esposo, dedicaron a Samuel desde niño, a su hijo. Primera de Samuel 1:28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Y escuchen cómo se cumple esa palabra. Proverbios 22, Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Por eso la importancia de presentarlos. Y cuando murió Samuel, todo el pueblo lo lloró. Samuel fue un niño dedicado a Dios. Número 4, ¿por qué es importante presentar a los niños? Porque seguimos el ejemplo de Jesús. En Lucas 2:22 dice que llevaron a presentar a Jesús al templo, al lugar de reunión, y ahí lo dedicaron a Dios. Número 5, ¿por qué es importante presentar a los niños y a las niñas? Porque Jesús dijo, déjenlos venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos 10:13 dice, y le presentaban los niños para que los tocase. ¿Para qué se los presentaban? Para que se los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pero ¿por qué dijo Jesús en Marcos 10:14, déjenlos venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben que a los niños les gusta venir a la iglesia. A todos los niños les gusta venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en su esencia está la pureza de Dios. Una vez escuché una herejía por allá que decía que un niño cuando muere y si se porta mal, que se va al infierno. Le digo, a ver, enséñame una escritura donde diga que los niños van al infierno. Los niños son de Cristo. Aleluya. Son de Cristo. Jesús dijo, déjenlos venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y número 6, los niños cuando son dedicados al Señor por medio de la presentación en la iglesia no es un edificio, no es un templo, la iglesia es el grupo de creyentes reunidos en su nombre. Cuando se presentan, cumplen el propósito de Dios en sus vidas. Y cuando puedan, lean en su casa el libro de los Reyes y Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y se van a dar cuenta que cuando un rey era dedicado, por ejemplo, Josías, Samuel, Moisés, Sansón, Juan el Bautista, el mismo Jesús, cuando alguien era dedicado a Dios, el Señor se encargaba de ordenar sus pasos. Pero alguien que no era dedicado a Dios terminaba mal. Lean y estudien con atención el libro de los Reyes. El mismo Jesús fue presentado en el templo. Ahora, cuando leemos los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios, ese es el mejor manual para nuestros hijos. Cuando puedan, lean los 7 primeros capítulos del libro de Proverbios. Y es una instrucción, es un manual para los hijos, pero también para los padres. Así es de que vamos a dedicar a los niños. Pasen todos los niños. Vénganse, niños. Amor, tráiganse los niños. Angelito, Isaac, ¿y tu bebé? ¿También de una vez? Traigan a todos los niños y vamos a presentarlos. Así es de que